¿Qué tal, Rubén? A Esteban, ¿cómo estás? Bueno, ahí está, para que está ahí, Perdón, están los quería dos. saludar a Silvana. Silvana Sí, también está. están los ¿Cómo dos. te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, te escuchaba atentamente, Rubén. Es totalmente cierto. Y incluso también hablando, cuando pasaron a nombrar Siria, también es parte de todas estas noticias que van sucediendo. Y no por nada, este año se cumple también una década del inicio de la guerra siria. Tema que me gustaría, digamos, traer a su mesa en las próximas semanas. Perfecto, vamos a ponernos de lleno a trabajar sobre el tema Siria y a buscar más información, porque tratar de encontrar información también desde todos los lugares, porque a veces, lamentablemente aquí en lo que tiene que ver en Occidente, nos llegan segmentada la info. Así que bueno, vamos a tratar de conseguir que gracias a las redes sociales hoy también podemos vincularnos con algunas personas que pueden, personas y medios y algunos lugares, algunos sitios donde uno puede informarse un poco en forma más amplia, ¿no? Trataremos de hacerlo. Pero bueno, en los que nos compete ahora, estuve pensando que Latinoamérica se ha convertido en el centro de las controversias en torno a la justicia, el poder y la política, ¿no? Y esto se vio claramente en los últimos días con lo que fue la detención de Yanine Áñez en Bolivia, la nulidad de los cargos contra el expresidente Lula da Silva, y bueno, también podríamos mencionar los procesamientos que involucran a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. En este sentido, cabe hacer un poquito de memoria y no irnos muy lejos a 2019, fines de año de 2019, donde también confluyeron estos movimientos políticos de alto impacto, se podría decir, porque mientras en Argentina estábamos, digamos, con un resultado electoral cuyo traspaso iba a otorgar la presidencia a Alberto Fernández, en Bolivia, digamos, estaba sucediendo lo que, digamos, se podría definir como un golpe de Estado, es decir, la toma del poder por las fuerzas militares y en eso también la complicidad de las fuerzas de seguridad. En tanto que en Brasil se había otorgado la libertad al expresidente Lula después de estar 19 meses preso, digamos, y con lo que conllevó a eso. Pero bueno, trayéndonos al presente, podemos decir que a Lula se lo benefició con un fallo en el cual se descarta o se anula, digamos, su procesamiento por lo que fue el lavallato, digamos, una causa que involucró a políticos de todo el continente y con la vinculación con Odebrecht, y de a poco, digamos, esa causa va cayendo, y en Brasil parece que definitivamente tuvo lugar, por lo menos en Brasil, a partir de esta nulidad contra el procesamiento a Lula, lo cual tendría como consecuencia, si él lo decide, y esto también tiene que atravesar un proceso judicial con la Suprema Corte, habilitarle el derecho político de poder presentarse a las próximas elecciones presidenciales en el año que viene. Bueno, con esto me decís vos que también desde la justicia fue un elemento clave como para... En otro momento eran golpes de Estado aquí en Latinoamérica, pero en los últimos años me parece que fue la justicia quien tomó partido y jugó a la política, encarcelando incluso en muchos casos, como a Lula u otros con cargos o con falsos cargos en algunos casos, o sin tener... a ver cómo decirte... con cargos que quizás en otros momentos hubiera sido un proceso que duraba años, pero que no estaban sometidos a la prisión, como le tocó justamente al expresidente de Brasil. Exacto, sí, sin duda que los tiempos de la justicia fueron variando, y esto también tiene que ver con diferentes intereses a los que responden. No hay que irse muy lejos, también a Correa en Ecuador tuvo un proceso que también lo involucró, y si bien se podría decir que los tiempos de la justicia, por ejemplo, comparando o haciendo un paralelismo y teniendo diferencias en cuenta, en Argentina, digamos, tiene como consecuencia más un proceso de desgaste y de condena
a nivel intermedio que involucra a diferentes funcionarios que fueron parte del gobierno de la expresidenta. Y en Brasil, digamos, se fue a tomar el toro por las astas, por decir así, ya Sí. que a Lula directamente se procedió a encarcelarlo cuando había una condena que era, vulgarmente dicho, floja de papeles. Exacto. Bueno, eso la verdad que es una muy buena noticia y da un poco de aire también a la renovación en América y digamos, a que los grupos de poder dan un poco de espacio para que otra vez los gobiernos un poco más populares puedan acceder a los cargos, ¿no? Se está dando, probablemente se dé en Ecuador, quizás haya vientos de cambio que se van a dar también en Chile, en Paraguay está habiendo algunos movimientos que también tienen que ver con una situación social muy presente durante muchos años, que estuvo reprimido, y se están habiendo algunos cambios que esperemos que sean para ir mejorando la calidad de vida también de los ciudadanos latinoamericanos. Sí, totalmente. Sobre Paraguay me gustaría dedicarle, aunque sea 2 o 3 minutos, después de mencionar lo siguiente, ¿no? El escenario político sudamericano parece que está atravesando un péndulo. No hay que apresurarse a sacar conclusiones, ¿no? Es como tentativo, pero no hay que hacerlo. Pero pareciera ser que el progresismo, los populismos que supieron resistir a la oleada de gobiernos conservadores que tuvieron, digamos, en toda la región, están habiendo una especie de viento a favor para que regresen. Lo mismo sucedió en Bolivia, ahora con el candidato que asumió y ganó las elecciones. Y bueno, se podría hablar, ya metiéndonos en lo que fue la condena a Yanine Áñez, que fue, digamos, tuvo un pedido de captura acusada de sedición, terrorismo y conspiración, ¿no? Entonces, a partir de la denuncia que surge de una diputada del partido MAS, del partido ahora en gobierno, se podría tomar como una especie de revanchismo en Bolivia, ¿no? Pero me parece que no es tan acertado pensarlo de ese modo, ya que, digamos, que el Poder Judicial actúe de esta manera y con esta velocidad para la democracia boliviana, que viene, digamos, de cimbronazo en cimbronazo, podría prestar a cerrar una grieta que realmente es profunda en el escenario boliviano, o bueno, a avivar otras llamas y fragmentar aún más la sociedad boliviana. Sí, la verdad, cuando escuché la noticia que le habían apresado, a mí me parece un tanto apresurado y me pareció como un gesto tanto de la justicia para quedar bien con el gobierno entrante o crispar más las diferencias y hacer que esta grieta sea mucho más profunda. Y no nos olvidemos que la violencia en aquel país está presente y el poder sigue teniéndolo los militares todavía, así que es bastante complejo, ¿no?, el panorama. Exactamente, sí, incluso para el propio expresidente Evo Morales, que tampoco, digamos, se liberó de la imagen no tan positiva que lo había dejado fuera de gobierno, y durante los últimos años, creo que a partir del referéndum ha habido un antes y un después, que no quita toda la gestión previa, pero sí quizás marca un punto de inflexión para el partido, sobre todo, que a pesar de ahora haber tenido una elección que dejó repartido a los departamentos bolivianos, quizás a sus aspiraciones en el futuro tendría que evaluarla con mayor delicadeza, ¿no? Bueno, es todo un tema apasionante de los cambios que se van sucediendo aquí en América Latina. ¿Y tenés algún temita más de Latinoamérica? Sí, lo último que me gustaría mencionar, así, digamos, para tener una noción y dejarlo bien en claro, es el conflicto que está teniendo lugar en Paraguay y que tiene que ver con una movilización, una manifestación y realmente de una cantidad de gente imprevista para el presidente Abdo Benítez, que tiene que ver un poco con las consecuencias que ha dejado la pandemia, con una gestión que ha sido totalmente enjuiciada como polémica, y que también tiene que ver con una cuestión de escasez de infraestructura, de escasez de un sistema de salud que no
que no ha sido financiado, que no ha tenido presupuesto y que esto con los pocos insumos y una planta de recursos humanos insuficientes dieron con un agotamiento o un apriete demasiado fuerte al bolsillo de la ciudadanía paraguaya, que ha caído en la vertiente de plantársele al gobierno con un cese de las medidas o con, digamos, un viraje en su mirada sobre el sistema de salud, en principio, ¿no? Digamos que el tema de salud también despertó reclamos históricos que tienen los ciudadanos paraguayos, y me parece que esto a veces uno ve de dónde comienza este tipo de manifestaciones, con estos pedidos en principio de tener acceso a la salud, pero después me parece que es mucho más profundo. Así que hay que mirar con atención en Paraguay. Seguro, sí, es un reclamo que se podría mirar de una ola de manifestaciones en contra del partido o en contra del gobierno, y tener en cuenta que esto corre peligro o probabilidad de caer en un juicio político también remonta a que en los últimos años, no la gestión previa, pero sí la anterior, tuvo como digamos importante suceso un juicio político, lo cual es un precedente que en el pasado reciente para la nación paraguaya es a tener en cuenta. Bueno, como para ir cerrando, Sebastián, me parece que también hay un país que por ahí no se tiene en cuenta, latinoamericano, y que sí tiene grandes conflictos, que es Perú. Exactamente, sí. Incluso haciendo una curva y volviendo a lo que mencionábamos sobre Brasil, justamente mencionaba que la operación Lavallato no está cerrada, ya que muchos funcionarios de la región están involucrados, y una de las personas involucradas que está en esa operación es Keiko Fujimori, actual candidata a las elecciones presidenciales que van a tener lugar en abril. Lo que hay que mencionar así de manera esclarecedora es que Keiko Fujimori hace unos años fundó un partido que se llama Fuerza Popular, y se va a presentar a las elecciones que van a tener lugar el mes que viene, en la cual, digamos, tiene posibilidades no de ganarlas con total comodidad, dado que en Perú hay una fragmentación que en los últimos tiempos se vio, y eso llevó a una ola de violencia y de traspasos de muy continuos. Pero sí hay que mencionar que esta vinculación con Operación Lavallato puede traer a Fujimori un obstáculo para poder presentarse, o en su defecto de asumir la gestión, de impedirle ejercer el gobierno. Pero esto, digamos, es pura especulación. La realidad es que ella sigue vinculada con esta operación, y que encima estuvo en la cárcel hace 2 años. Bueno, así que el panorama con grandes cambios, el panorama latinoamericano, el panorama internacional en general, y sí, la verdad, bueno, la semana que viene seguramente, o las próximas, como decías vos, trataremos el tema de Siria. Así que... Exacto. Si me permitís, sí, Rubén, lo último que me gustaría mencionar, dado que, digamos, estamos conmemorando hechos como lo que fue el atentado a la Embajada de Israel, hace pocos días, el 11 de marzo, se conmemoraron también 10 años de lo que fue el desastre en Fukushima, que involucró, digamos, un desastre natural y un desastre también nuclear en el archipiélago asiático. No me gustaría dejar de mencionar la importancia que tuvo eso para la nación japonesa y las consecuencias que involucró, aislando un territorio completamente de ser poblado, dejando casi 16.000 fallecidos y otro tanto de personas que fueron eminentemente perjudicadas por todas las consecuencias que trajo a raíz. Y la crisis que por supuesto obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación que permanece, digamos, en descontaminación en los últimos años, pero que sigue teniendo zonas como son la zona de montañas y demás, inaccesibles por el costo que implica para poder ingresar ingresar nuevamente a todo ese ambiente, un desastre, digamos, socioambiental del cual la nación japonesa se recupera.